Bases médicas de la muerte por crucifixión, por la doctora Claudia Retamal Acevedo. Vamos a conversar un poquito acerca de este tema que, como decía el hermano Juan en la mañana, ¿cierto?, me ha tocado a mí. Que se trata un poquito de bases, le pusimos médicas, pero la intención de este seminario, ¿cierto?, era que pudiéramos conversar algunos temas y profundizar en algunas cosas que nos den respaldo para defender nuestra fe. ¿Ya? Una de las cosas y una de las teorías que se menciona en contra de nuestra fe cristiana es que Jesús no resucitó. Y una de las cosas que se dicen de por qué no resucitó es porque nunca murió. Entonces, lo que queremos ver ahora es básicamente algunas situaciones que van a hacer que nosotros podamos entender y demostrar cómo fue la muerte por crucifixión, ¿ya? Para que nosotros podamos respaldar desde este punto de vista de la fisiología o de la medicina que la crucifixión en sí potencialmente, ¿cierto?, provocaba la muerte de las personas. Ya una de las cosas que se dicen es que Jesús no murió, entonces de esa manera, si nunca murió, nunca pudo resucitar. Entonces eso es lo que nosotros queremos argumentar en esta hora con ustedes. Ya, siempre hay que partir, ¿cierto?, un poquito del contexto. La crucifixión, ahí la Carito puede leer esa palabra. Está ahí escrita en griego, yo no me voy a meter ahí. Y después dice lo mismo en latín, ¿cierto? Nosotros podemos entender de esos conceptos que derivan en lo que nosotros conocemos en el castellano como crucifixión. Destaqué en rojo que es un método de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de la crucifixión? Ejecutar a una persona. Era una sentencia de muerte. Las personas sentenciadas a muerte iban a la cruz, como ya vamos a ver más adelante, algunos a la cruz, otros a la decapitación. Quizás en la actualidad hay algunos estados en Estados Unidos que tienen la silla eléctrica, ¿ya? La inyección letal. En algunos momentos de la historia estuvo la horca, ¿ya? Diversas formas de ejecución. Pero la crucifixión es un método de ejecución en que el reo, la persona condenada, es clavada o es atada a una cruz de madera, normalmente desnudo, y es abandonado allí hasta su muerte por el agotamiento físico y la asfixia principalmente. ¿Dónde nació la crucifixión? No fue en el Imperio Romano. Si bien nosotros conocemos la crucifixión principalmente por la muerte de Jesús, no fue en el Imperio Romano donde comenzó. ¿Dónde comenzó? En Asiria. No sé si se recuerdan de la historia del ojo por ojo, diente por diente, del código Hammurabi, ¿ya? Los asirios, mesopotámicos, babilónicos, que vivían como en una media luna fértil, ¿ya? Ellos eran muy crueles y desarrollaban diversas formas de ejecución y de castigo y de tortura. Y una de ellas era la crucifixión. Y nació no a lo mejor como crucifixión al tiro, sino que anteriormente estaban los empalamientos o algunas crucifixiones no en una cruz, sino que en una viga, ¿ya? Pero el método básicamente era lo mismo. Los casos descritos más antiguos son de Asiria en el siglo VI a.C., o sea, 600 años antes de Cristo. El historiador griego Heródoto ya habla de un rey que se llamaba Darío, un rey asirio, un rey persa, y que mandó a crucificar a 3.000 babilonios. Después en la historia se encuentran otros registros que dicen que Alejandro Magno, que también, ¿cierto?, fue un rey persa, su reinado ocupó gran parte no eran como los países como los conocemos ahora, entonces eran regiones grandes, hasta Egipto incluso. Hay algunos registros que dicen que él mandó a matar de esta manera a 2.000 supervivientes durante su asedio a Tiro, en Fenicia. ¿Y quién llegó con la crucifixión al Imperio Romano, a Roma en el siglo III a.C. más o menos? Fueron justamente estos fenicios cartagineses que durante las guerras púnicas, y no vamos a profundizar en eso, pero son 3 guerras que hubo que involucraron al Imperio Romano. Ellos llevaron esta forma de ejecución al imperio. Y como dice ahí, ¿cierto?, de 300 años antes de Cristo hasta por lo menos 300 años más después de Cristo. Ya fue utilizada hasta el año 337 aproximadamente. Puse este dato porque más o menos en el año 313
se dictó el edicto de Milán, y quien lo hizo fue este emperador, Constantino. Se dice que este era como el primer emperador cristiano. En realidad fue más o menos cristiano. ¿Ya? Él tuvo una epifanía y una visión, digamos, de una cruz, y él tenía que enfrentarse a su ejército tenía que enfrentarse en una batalla al día siguiente, entonces él vio una cruz en el cielo que llevaba una inscripción que decía como, con este signo vencerás. Y en la noche, los historiadores, ¿cierto? Los que escribían sus memorias, registran que él tuvo un sueño y se le apareció el Dios Cristo, y también le dijo lo mismo. Entonces le dijo a Constantino, coloca este emblema, que era la cruz, en tus estandartes. Y él lo hizo así y ganó. La mamá de él se dice que era cristiana, y también su hija, y de hecho son santas. Ya fueron beatificadas y santificadas, y él también, pero después. Y él en su lecho de muerte fue bautizado al cristianismo. Entonces, en realidad él lo que tuvo era como un acercamiento político a la religión cristiana. ¿Ya? Sabía que era bueno, que convenía, ¿ya? Pero no fue quien, digamos, hizo que se convirtiera el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano ni nada de eso, pero sí favoreció el edicto de Milán, que hizo que dejaran de perseguir a los cristianos, ¿ya? De alguna manera. O sea, tampoco fue como de un día para otro, pero favoreció un poco su figura eso. Entonces tenemos más o menos 600 años en la historia en que se usó en el Imperio Romano, que fue un imperio grande, que abarcó muchas partes, muchos países de los que nosotros actualmente conocemos, vemos en los mapas, hasta incluso el Reino Unido, que está como bien lejos, ya hasta allá llegó el Imperio Romano. Y durante todo este tiempo, en toda esa zona, se usó esta forma de ejecución. ¿Para quién estaba como reservada la crucifixión? En realidad para las personas con bajo estatus social, ya, y del criminal. Esclavos, algunos libertos de algunas provincias, los rebeldes, ¿cierto? Piratas, enemigos, criminales odiados. Los ciudadanos romanos no pasaban por la crucifixión. Ellos tenían una forma de morir más honorable, que era la decapitación, ¿ya? La excepción era cuando cometían algún crimen contra el Estado, por ejemplo, que fuera catalogado como de alta traición. La víctima que moría en la cruz tenía que estar desnuda por completo antes de ser clavada en la cruz, no importaba si era hombre o mujer. Entonces, esto nos da a entender, nos ayuda a comprender un poquito que la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de morir. ¿Ya? Para que vayamos dándonos cuenta quiénes eran los que estaban destinados a morir crucificados y en la forma que iban a morir. Esto también lo coloqué porque también, cierto, nosotros lo sabemos de la palabra, pero históricamente se ha comprobado que habían grupos de ejecución y que estaban compuestos por 4 soldados y un centurión, ¿ya? Y ellos podían reclamar los bienes y podían reclamar las vestimentas, ¿ya? Nosotros sabemos, cierto, por la palabra del Señor, que una vez que crucificaron a Jesús, los romanos echaron suerte sobre su ropa, ¿ya? Eran parte como del salario. Y además se les colocaba un título, como una inscripción, ya, de la acusación en la cruz. ¿Se acuerdan qué decía la inscripción que tenía el Señor? ¿Ah? Sí, pues los evangelios lo dicen, y hay algunas diferencias entre ellos, pero en el fondo le decían que era el rey de los judíos. De hecho, a él también lo humillaron, lo disfrazaron de rey, recuerden que lo colocaron una corona de espinas, diversas cosas. Ya, la meta de la crucifixión romana, que era muy cruel, no era solamente matar al criminal, sino también deshonrarlo, mutilarlo y deshonrar el cuerpo del crucificado, ¿ya? La mayoría de las personas quedaban en la cruz y quedaban ahí, morían y sus cuerpos quedaban ahí por días. Entonces se empezaban a descomponer, los perros se comían la carne, las aves, ¿cierto? Se empezaban a desarmar el cuerpo, no había un entierro, ¿ya? Entonces eso hace que tampoco haya muchos hallazgos arqueológicos de crucifixiones. Aquí vamos a hablar un poquito de la crucifixión de Jesús. En la presentación yo coloqué algunas pinturas. Ya, esta es de Tintoretto del año 1565, se supone que el que está al medio ahí es Jesús y está en una cruz. Se pueden fijar ustedes que este pintor por lo menos lo representa en una cruz bien alta, ¿ya? Lo que más había en ese tiempo en el lugar donde murió Jesús, que era Judea, eran olivos, que no es un árbol tan alto, ¿ya? Pero tenía que estar despegado del suelo.
para que cumpliera su función, porque ahí vamos a ver por qué. Entonces, Jesús de Nazaret dice que fue crucificado en Judea entre los años 30 y 33 después de Cristo, ¿cierto? Calza completamente con lo que nosotros sabemos derivado de la palabra. Ya, obviamente aquí las fechas a veces no son tan precisas porque no tenían un calendario ni la tecnología, yo creo que la que tenemos ahora, como para dejar registro, pero ese es un dato que permite verificar en realidad nuestro credo, porque, ¿cierto?, entre los años 30 y 33 después de Cristo se habría producido. Y además, otros historiadores, no necesariamente bíblicos ni cristianos, especialistas, en el Nuevo Testamento también reconocen la crucifixión de Jesús de Nazaret como un hecho histórico por historiadores y otros autores no cristianos de los siglos I y II después de Cristo. Entonces, lo tenemos, como después va a ver mi hermano Juan, con mayor detalle en algunas cosas, este dato ubicado en la historia, no solamente en la Biblia, ¿ya? Que la Biblia de por sí, como van a ver con el hermano Juan, también es un documento histórico, ¿ya? Pero es cristiano, ¿cierto? Entonces hay otros no cristianos que también lo confirman. Ya, vamos a ir entrando de a poco en lo que es el tema más fisiológico. Acá hay un cuadro de Francisco de Goya, que es del siglo XVIII, un óleo, donde se puede ver la oración en el huerto de los olivos. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? ¿Cierto? Previo a que Judas llegara y entregara al Señor, ¿cierto? Y que lo llevaran y lo juzgaran y al otro día muriera. Él hizo una oración en el monte de los olivos, en el huerto de los olivos, ¿ya? Y dice la palabra de Dios que ahí su sudor era como gotas de sangre. Ya, eso tiene una explicación, se llama hematidrosis, ya que es sudor y sangre, y se debe a un estado de angustia extremo, ya, de estrés, de angustia psicológica extrema, que obviamente Jesús, ¿cierto?, y que iba a ser muerto, él sufrió antes de ser apresado y de morir. Ya, el hecho de que Jesús era un hombre joven, ¿cierto?, de 33 años, era saludable, nosotros lo vimos también el año pasado, él hacía harto ejercicio porque caminaba mucho, tenía un oficio de carpintero, caminaba a largas distancias, entonces tenía una condición física que, como vamos a ver después en el tema bien como de lleno de la crucifixión, también le permitió resistir harta tortura. Y lo que pasa en la hematidrosis es que algunos vasos sanguíneos, debido a esta tensión extrema, se rompen y la sangre sale a través de la glándula, del conducto de la glándula sudorípara. Eso es posible. De hecho, muchos años después, en la Segunda Guerra Mundial en Londres, los nazis, los alemanes, lo que hacían es que iban a bombardear Londres y llegaban de repente. Entonces eso le llamaban los blitz, los relámpagos. Y tenían ataques que eran así de repentinos. La gente nunca sabía, solamente escuchaban el motor de los aviones alemanes y corrían a esconderse y se escondían en el metro de Londres, que es como el más antiguo del mundo. ¿Ya? Y ahí se vio este fenómeno de hematidrosis en niños que vivieron ese proceso. Entonces, y bueno, hay otro, y de repente sale en la tele que alguien llora sangre o que transpira sangre, como milagrosos, cosas así, pero en realidad de estudios, no tenemos un estudio científico, ¿cierto? Sí una explicación, pero sí acá hubo casos mucho más cercanos. La Segunda Guerra Mundial fue recién el siglo pasado, o sea, no han pasado 100 años de eso. Entonces ha estado más estudiado. Y por la misma causa. Ya. También tenemos la flagelación. Lo que está ahí es un látigo, un flagelo, se llama flagrum taxilatum, que era el preámbulo a una ejecución en Roma. ¿Ya? Si nosotros teníamos en la mente que al Señor lo tomaron y lo crucificaron, no fue eso nada más. Las horas previas al Señor lo torturaron. ¿Ya? Y yo quiero ser súper clara y enfática en estas palabras porque yo he puesto algunas imágenes que ustedes van a ir viendo y yo creo que al final les voy a hacer una pregunta porque quiero que me comenten su visión, su opinión, porque en realidad fue realmente una tortura. ¿Ya? Fue un proceso que buscaba hacerle mucho daño. ¿Ya? No era un correazo o un palo que le pegaron, no fueron solo burlas, sino que hubo un maltrato físico muy intenso. ¿Ya? Y este era el preámbulo legal romano a toda ejecución. Entonces las personas iban a ser ejecutadas en la cruz, pero antes iban a ser flagelados. Y el flagrum taxilatum
tenía tiras, como pueden ustedes ver ahí, de cuero. No sé si alcanzan a ver el detalle, pero tienen como pelotitas. Esas pelotitas eran de acero y tenían también unas cositas como dientes que eran huesos de oveja. ¿Ya? ¿Cómo se imaginan ustedes que era un golpecito de esto? Por supuesto que era doloroso, pero ¿qué creen ustedes que provocaba? Claro, rompía la piel, las pelotas que son de acero golpeaban, producían contusiones. Entonces, aquí hay un pequeño párrafo que rescaté de un estudio científico antiguo, pero por cierto de nuestra era. Ya estábamos hablando de la crucifixión, que es un castigo de 2500 años atrás, ya de una revista de la Asociación Médica Americana. Y les voy a leer, dice: cuando los soldados romanos azotaban vigorosamente vez tras vez la espalda de la víctima, las bolas de hierro causaban contusiones profundas. Y las tiras de cuero con hueso de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos, o sea, lo que está debajo de la piel. Entonces, a medida que se seguía azotando a la víctima, las heridas empezaban a llegar a los músculos más profundos, esqueléticos, subyacentes, y producían tiras temblorosas de carne que sangraban. ¿Ya? El número de latigazos, según la ley hebrea, eran 40, pero los hebreos, cierto, hacían 39, 40 menos 1. Pablo por ahí dice que él lo azotaron 40 menos 1 veces, varias veces. Pero Jesús, ya, si nosotros consideramos este detalle, o sea, miren, con 39 latigazos de eso, con ese flagrum, ya era un daño terrible, ¿ya? Porque le caía donde fuera, pues nos buscaban así como donde no le he pegado para pegarle. Pero tenemos que considerar que Jesús fue torturado por romanos en una dependencia militar romana. Entonces lo hicieron según la costumbre romana. Por eso se llama more romano. ¿Ya? La ley romana no limitaba el número de latigazos. Entonces, los escritos clásicos nos dicen que el reo quedaba irreconocible en su aspecto y sangrando por todo el cuerpo. Entonces, ¿cuántos latigazos creen ustedes que le dieron a Jesús? Aquí hay otra pintura del siglo XVI que dice: la flagelación de Cristo, tiene que decir, atado a la columna. Digan ustedes, tienen sus numeritos, a ver cuántos latigazos tienen que haberle dado al Señor. Según la ley hebrea, 40. A ver quién dice más o menos. ¿Tendremos cómo saber un número? Ya, y si no fuera un número, ¿cuánto creen que lo azotaron? ¿Han visto la pasión de Cristo? ¿Han visto Jesús de Nazaret? ¿Cuál les gusta más? Jesús de Nazaret es más bonita. La pasión de Cristo es harto más cruda, salió hace muchos años y la estuvieron así como vetando un poco, censurando por la violencia. A la iglesia obviamente no le gustó. Y en la pasión de Cristo se ve un personaje desfigurado, mucho más golpeado y mucho más realista que en Jesús de Nazaret. Y aún así se queda corto. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta, no hubo un número. Pero los romanos se ensañaron, ¿ya? Y azotaron al Señor hasta que lo dejaron irreconocible. O sea, hasta que les pareció que ya era suficiente, hasta que se agotaron. Entonces, ¿qué resultado hubo? Y esto fue previo a la crucifixión. Las correas de cuero, ¿cierto?, cortaron la piel de Jesús en todo su cuerpo. Ya lo azotaron. Ciertas veces nosotros teníamos la idea de un azote como una correa, pero ahora sabemos que es con este instrumento que usaban los romanos. En la espalda, en el tórax, en los brazos, en el vientre, en los muslos, en las piernas. Y además estas pelotitas de plomo que venían amarradas en cada correa, producía contusiones. Entonces estaba golpeado y herido. Y eso es por fuera, ¿ya? Porque recordemos que ustedes mismos lo dijeron, el objetivo de la crucifixión era matar a la persona. Y matarlo de una manera cruel y lenta. Entonces, por fuera, claro, estaba todo
herido, con heridas profundas, sangrantes, muy dolorosas, pero por dentro también tenía, se estima que tenía algunas lesiones internas, ya de algunos órganos internos. Por si fuera poco, le colocaron una corona de espinas. ¿Ya? Porque, cierto, bueno, al Señor lo juzgaron, Poncio Pilato, lo azotaron, ya lo flagelaron, como acabamos de ver. Y además, durante el camino a la cruz, que, cierto, a lo mejor de lo que pude leer, él no cargó una cruz completa porque era bastante pesada, pero sí por lo menos un travesaño grande, ya que también necesitó ayuda para poder llevarla porque se le caía, porque estaba debilitado. ¿Ya? Y yo quiero que entiendan esto, él era una persona joven, con un buen estado físico, con una buena salud, entonces cuando lo vemos caminando hacia la cruz y que el travesaño se le cae y que es duro para él, quiere decir que lo azotaron mucho. ¿Ya? Lo debilitaron mucho en ese castigo que fue previo a la crucifixión. Y además lo iban ridiculizando. ¿Ya? ¿Se acuerdan que le pusieron como un manto púrpura? Y además le pusieron una corona de espinas porque era el rey de los judíos. Entonces, le dice la historia bíblica y bueno, las historias que por sarcasmo, por burla, le habrían clavado una corona de espinas en la cabeza. Y aquí tenemos otra pintura, que es de Murillo de 1660, y que vemos un Cristo, ¿cierto? Hay una figura de Cristo con una corona de espinas. Pareciera que no le está haciendo nada a la corona. Tiene con suerte un hilito de sangre, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Cierto? Y con un manto ahí de rey muy, muy bien planchado y una corona que, si ustedes se fijan, con harto cuidado, aquí al lado de la barba se puede ver como una gotita de sangre, un chorrito de sangre. Se han hecho estudios para ver de qué hicieron la corona de espinas, ¿ya? Y todos concuerdan, ya, datos forenses, ¿cierto?, que se utilizaba esta planta, que después se llamó espino de Cristo sirio. Ya ustedes logran ahí más o menos dimensionar la longitud de las espinas, ¿cierto? ¿Ya? Según los datos forenses, los estudios que se han hecho, las heridas que provoca esta espina en la cabeza, más que provocar un sangrado, mucha sangre, ¿ya? Intenso de la carie del cuero cabelludo, busca, y lo que pasaba es que al enterrársela, ¿cierto?, a diferencia de la pintura que vimos, llega hasta los nervios que se ubican en la cabeza. En la cabeza hay varios nervios. No sé si han escuchado hablar del trigémino, de la neuralgia del trigémino. Es un nervio grande que si se irrita provoca un dolor que es insoportable, incluso se han descrito suicidios por neuralgia del trigémino. Es un dolor realmente insoportable. Y es este. Es un nervio grande, es uno de los pares craneales. ¿Ya? Tiene un ganglio grande, ¿cierto? Queda más o menos a esta altura, acá. Y tiene ramas gruesas, ¿ya? Y que se distribuye de esta manera, ¿ya? Tiene 5 ramas, 3 principales y después otras que se subdividen. Y el trigémino da la inervación motora de los músculos de la masticación, pero además inervación sensitiva de gran parte de la cara y también de la boca. Entonces, por ejemplo, tiene una rama oftálmica, no es el nervio óptico, no es el que produce, que nos permite la visión. Ese es otro par, este es el quinto, el otro es el segundo. Y este, en su rama oftálmica, permite la sensibilidad del párpado superior y de ahí hacia arriba, está como por acá. Miren, aquí les voy a mostrar un dibujo donde está un poquito como el territorio que inerva el trigémino. En todo ese territorio, los colores diferentes son ramas diferentes del mismo nervio, pero el nervio trigémino inerva toda esta parte de la cabeza. Entonces, lo que se buscaba era provocar un dolor intenso. Ya la persona tiene dificultades para tragar, para mover los labios, le duele la nariz, le duele la lengua, todo. Eso es lo que se conseguía, o lo que se estima que se consiguió instalándole esta corona de espinas a Jesús, que con esa longitud en las espinas tiene que haber irritado estos nervios. Entonces parece que a medida que vamos avanzando vamos encontrando que era más terrible, ¿cierto? Y vamos viendo datos que no conocíamos. Por otro lado, la posición de los clavos. ¿Dónde clavaron los clavos del Señor? ¿En las manos, en los pies? ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo que en las manos y en los pies? Ya. La palabra griega, la Carito la puede leer. ¿Ya? La palabra griega que se usa en los evangelios es esa que está ahí, keip, algo así.
se refiere, está cierto traducida a nuestro lenguaje como mano, pero se refiere a mano y a antebrazo. Entonces, de hecho, en Hechos 12 se relata cuando Pedro fue liberado de la cárcel y dice que las cadenas cayeron de sus manos. Las cadenas van en las muñecas, los grilletes iban en las muñecas. Entonces, por ahí podría entenderse, ¿cierto?, de que este término con el que está descrito desde el griego, desde su origen, se refiere no solo a la mano, a esta parte, ¿ya?, sino que incluiría como la muñeca, el antebrazo. ¿Por qué es importante? Porque, a ver, la lógica de la muerte por crucifixión era dejar suspendido a la persona desde sus manos. O sea, no había otro punto de apoyo, las manos y los pies. Entonces quedaba literalmente colgando de las manos. Y el tejido de las manos, de lo que conocemos como mano, por ejemplo, la palma de la mano, que estaría por aquí, la verdad es que es más débil. Entonces, ¿qué se presume? Que la persona, si la clavaban de ahí, se iba a desgarrar la mano y se iba a caer, ¿ya? Entonces ellos no querían eso, no por causarle menos dolor, sino para que durara más tiempo colgado y la muerte fuera más lenta. Entonces, lo que se postula, digamos, las teorías es que, como les digo, no hay muchos hallazgos arqueológicos que muestren evidencias de crucifixión porque no eran rescatados los cuerpos. ¿Ya? Era que estuviese el clavo, que medía más o menos 12 centímetros de largo, que comenzara a atravesar en la base del pulgar y que atravesara la muñeca, y que atravesara no una estructura anatómica, pero una conformación que se llama túnel carpiano, ya que en el fondo le iba a producir mayor sostén al clavo. ¿Ya? Ahí está el túnel carpiano. El túnel carpiano es un túnel, ¿cierto?, que está formado en su techo por este ligamento, y por allá abajo pasan nervios, vasos sanguíneos, tendones, ya ahí se forma este túnel. Entonces, lo que se supone es que no fue como de la mano propiamente tal, sino que como en esa dirección, ya a través de la base del pulgar y hacia la muñeca, para poder darle un poquito más de soporte. ¿Y cuántos clavos se habrán usado en la crucifixión de Jesús? 3, dice el Nico. ¿Quién dice más? 4. ¿Quién dice 4? El Benja. Ya, aquí estamos. Y esa pelea no la vamos a resolver jamás. Se ha especulado durante mucho tiempo, ¿cierto?, la cantidad exacta de clavos que se usaron. Se usaron uno por cada mano, ¿ya? Y en las representaciones más antiguas, ya de la crucifixión, así como antes del siglo V, los pies de Jesús aparecen clavados por separado. Entonces eso le daría la razón al Benjamín. Ya, pero en representaciones posteriores están cruzados y fijados a un palo vertical con un solo clavo, como dice el Nico. Entonces no es algo que vayamos a poder definir, pero sí yo les puedo mostrar este pie, que tiene un huesito que está pintado en verde, que realmente no es verde, ya, pero está verde ahí para que lo pudiéramos ver, que es el calcáneo, que es el talón, es el huesito del talón, el que a veces tiene un espolón y que duele mucho para caminar. Ese huesito que es el calcáneo, yo de nuevo lo tengo acá, que este es uno de los pocos hallazgos arqueológicos que hay de una crucifixión. Este hueso es un calcáneo, no sé si logran identificar que está el hueso y hay un clavo atravesado. Ya. Este talón lo encontraron en Londres, publicaron este estudio como en el 2021, y yo decía así como Londres, qué lejos, pero Londres también fue un asentamiento del Imperio Romano. Y hay como 4 estudios de hallazgos de este tipo. En Roma, otro en Italia, en otro lugar de Italia, otro en Egipto y otro en Londres. No hay más, no hay mucho de dónde sacar. Pero lo que han podido encontrar son este hueso calcáneo atravesado con un clavo. ¿Ya? Entonces, la verdad es que no hay claridad de si los pies iban separados o iban juntos uno encima de otro, pero tenemos la seguridad de que el clavo atravesaba y por dónde atravesaba. Y resulta que Flavio Josefo, ¿han escuchado de Flavio Josefo? Esto era un historiador. Es interesante la historia de él, pueden googlearla después, pero Flavio Josefo era judeo romano. ¿Ya? Él era judío. Tenía una ascendencia así como de la tribu de Benjamín por parte materna y todo, y él estuvo luchando contra el Imperio Romano. Pero después se cambió de lado y terminó siendo romano y fue traductor de Tito. Y Tito sí que fue mal. Y en el 70 después de Cristo, Tito asedió Jerusalén, cometió muchas barbaridades, crueldades,
¿ya? Y Flavio Josefo, que es un historiador muy confiable en cuanto a la historicidad, ¿cierto? Él escribe esto. Durante el asedio de Jerusalén, él lo vivió ahí, trabajó con Tito en primera persona, ¿ya? Y dice, los soldados romanos, fuera de sí, de rabia y odio, se divertían clavando a los prisioneros en diferentes posturas. Entonces, si bien nosotros tenemos una idea de cómo fue crucificado el Señor, no tenemos mayor, ¿cierto? Tenemos que entender que a lo mejor fueron 4 clavos, que los pies estaban separados, que los pies estaban juntos, pero la fisiopatología de esto era al final lo mismo, el mecanismo era el mismo. Ahora, ¿cuánto tiempo habrá estado Jesús en la cruz? Esa deducción la podemos sacar con lo que tenemos de la palabra. ¿Cuánto le echan ustedes? ¿8 horas? ¿Quién da más? ¿O menos? ¿Quién dice algo más? Para que veamos quién gana. 3 días en la cruz. No, fue mucho. No, 3 días no estuvo, porque a los 3 días él resucitó. Ya lo habían llevado al sepulcro y todo. No, horas, fueron horas. 8 dice el Dani. ¿Todos se quedan con 8? ¿Alguien defiende otra? 12 horas, dice el Ignacio. Ya, saquemos la cuenta. Ya, acá tenemos una pintura de Tintoretto de 1567, un óleo también, grande, como de 5 metros por 4, donde está Jesús y Pilato. Son oscuras las fotos de este tiempo, o sea, las pinturas de este tiempo, pero ahí pueden ver de blanco a Jesús y sentado a Pilato. ¿Conocen la historia, por cierto? Ya. Entonces, cuando tomaron preso a Jesús, en algún momento pasaron por el Sanedrín, por hartos lados, pero llegaron donde Pilato. Y ahí también hubo un juicio. Finalmente Pilato fue el que decidió y entregó a Jesús para ser crucificado. Y les dijo, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, y se lo entrega. Ya, Juan en los evangelios utiliza el sistema romano de las horas. Entonces cuando él habla de la hora sexta se refiere justamente a las 6 de la mañana. Entonces más o menos a las 6 de la mañana, ¿cierto? Fue terminado el juicio de Pilato contra Jesús. Tenemos las 6 de la mañana y todavía no lo crucifican. Me salté. Ya, Marcos, Mateo y Lucas hablan también, pero utilizan el otro sistema, el sistema de los judíos, de las horas, el de la primera hora, la tercera hora, después de la noche había vigilia. Ya, no todas las horas, o sea, duraban teniendo distinta duración si lo comparamos con nuestro reloj. ¿Ya? Y Marcos 15:25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Cuál sería la hora tercera? Era más o menos las 9 de la mañana. Y después Mateo dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Se acuerdan que se oscureció? Eso fue como a las 12 del día. Y la hora novena era más o menos a las 3 de la tarde. Y después en este mismo capítulo dice, y al final de la hora novena, dice Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces, si juntamos todo esto, tenemos que el juicio de Jesús terminó alrededor de las 6 de la mañana, 3 horas más tarde lo crucificaron, durante esas 3 horas lo azotaron, ¿cierto? Lo siguieron azotando, de hecho, y estuvo unas 6 horas más o menos en la cruz, que es lo que murió. 6 horas, son las 4 de las 10 de la mañana más o menos. De antes que ustedes llegaran acá, de que nosotros llegáramos acá, hasta esta hora, más o menos hay 6 horas, y ese es todo el tiempo que estuvo el Señor en la cruz, aproximadamente. ¿Qué les parece? ¿Poco, mucho? Es harto. 6 horas. 6 horas para dormir es poquito, ¿cierto? No se queja cuando durmió 6 horas, pero 6 horas en agonía, es una agonía larga, es terrible. Además que recuerden que él no estaba clavado en la cruz así nomás, pues él ya lo habían molido, como dice Isaías, ¿cierto? 53, ya lo habían golpeado, lo habían lacerado por todos lados y estaba ahí en la cruz 6 horas además. ¿Ya? Entonces, de las posibles causas de muerte en una cruz, hay de todo un poco, ¿eh? ¿Cómo se imaginan ustedes, ahora sabiendo un poquito más esto, o leyendo ahí, qué podría pasar cuando una persona está en esa posición en la cruz?
Debe costarle respirar, ¿o no? Debe costar respirar. Entonces, una teoría establece que la causa típica de la muerte en la cruz era la asfixia. ¿Ya? Yo decía, ¿por qué la asfixia? ¿Cierto? Antes de haber estudiado esto hace un tiempo, en realidad el dolor, a lo mejor la pérdida de sangre, la hemorragia, pero ¿por qué la asfixia? Esto estaba tan bien diseñado para que la persona sufriera una agonía prolongada, ¿ya? Que tenía que sostenerse, estaba colgando, o sea, no tenía ningún lugar del cuerpo donde sostenerse. Entonces, la persona que estaba en la cruz tenía problemas para inhalar, ya que estaba con su brazo abierto y estaba su pecho, su caja torácica estaba completamente estirada, entonces le costaba ingresar el aire. Y además, tenía que botar el aire. ¿Y cómo lo hacía si no estaba apoyado en ninguna parte? Entonces, imagínense eso. Él tenía que tratar de subir su cuerpo hacia arriba, ¿ya? Pero tomándose ¿de qué? De los clavos que tenía en la muñeca, no tenía dónde tomarse, entonces hacer presión de los clavos que tenía en las manos, en las muñecas, para poder subir y para botar el aire. ¿Ya? ¿Qué va haciendo eso? Que poco a poco la persona vaya reteniendo dióxido de carbono, que es lo que nosotros botamos cuando queremos respirar de nuevo. Ahora, ¿nosotros somos conscientes de nuestra respiración? Ahora sí, ahora todos están pensando cómo respirar. Pero todo este rato, todo este día, ¿cierto? Lo que llevamos no nos damos ni cuenta, no nos tenemos que acordar de que tenemos que respirar. Qué bueno, porque respiramos varias veces al día. Entonces, eso es una función autónoma. Ya nuestro organismo la hace, pero de una manera autónoma. Hay un circuito que lo va comandando, ¿cierto? Y en personas sanas no tenemos que estarnos preocupando de cuándo respiramos. Ahora sí, porque estamos todos pendientes si estamos respirando. Entonces, es algo inconsciente que todos nosotros hacemos y que tiene un centro de la respiración que está instalado un poquito más abajo del cerebro en una estructura que se llama bulbo raquídeo. ¿Y cómo funciona? No funciona porque yo siento que estoy respirando menos, funciona por la cantidad de dióxido de carbono que yo tengo en mi sangre. Entonces, cuando yo tengo una cantidad de dióxido de carbono que llega a un nivel, ya que después ya va a empezar a ser malo para mí, mi sangre estimula unos receptores, ¿ya?, de este centro de la respiración, y este centro de la respiración envía un impulso nervioso a mis músculos. Ni siquiera así como a mi cerebro para que yo respire, porque no me doy cuenta cómo lo hago. Lo manda directamente a los músculos de la respiración, que son principalmente el diafragma, que es un músculo que está como en esta parte abajo del tórax, que divide como el pechito de la guatita, ¿ya? Entonces, el diafragma se contrae, como en este dibujo de acá, el de la izquierda, se contrae, miren, las costillas lo que pasa, como que se abren, ya se expande el tórax y solito, no es que nosotros le tengamos que meter aire a nuestro cuerpo, nosotros como que succionamos el aire del ambiente, ¿ya? Por presión negativa, como que chupamos el aire para adentro. Entonces, cuando ya tenemos una concentración ahora del otro gas, del oxígeno que está en el aire, ¿cierto? En el ambiente nosotros llegamos a una concentración también límite, a través del mismo mecanismo, ¿cierto? Se le manda la señal a los músculos, pero todo lo contrario. Y el diafragma se relaja, como podemos ver acá. Entonces, cuando una persona está en la cruz, la verdad es que estos músculos no funcionan de la manera que están funcionando en ustedes, por ejemplo, que están sentados, o yo que estoy de pie, ¿ya? O que no estamos colgados de una cruz, básicamente, ¿ya? ¿Y qué pasa? El crucificado, por decirlo así, no puede eliminar el aire. Entonces, inspira y tiene un atrapamiento aéreo, porque no lo puede botar. Entonces, yo les voy a pedir que tomen aire y lo sostengan. Y se queden ahí lo más que puedan. Tienen llenito de aire sus pulmones, ¿cierto? Ya la Connie ya guateó. El Mati. La Sara. ¿Ya? Y de a poquito todos vamos a ir así soltando el aire. Esperemos que por la boca. La Dani. Eso no lo podía hacer una persona que estaba colgando en la cruz. Entonces, ¿qué empezaba a pasar? Empieza a retener el dióxido de carbono y se empieza literalmente a intoxicar con este propio gas. ¿Ya? Entonces,
Aparte, súmenle ustedes que tenía heridas en la espalda, que no podían apoyarse ni en la espalda de la cruz, ¿cierto? Heridas en sus pies, en sus manos, mucho dolor, la corona de espina, ¿ya? Los golpes que le habían dado antes, más de algún sangramiento interno, ¿ya? Entonces, si yo tuviese que hacer el certificado de función que me toca a veces, de una persona que murió en la cruz, todas las muertes son por paro cardiorrespiratorio, eso no vale, ¿ya? Pero yo podría decir eso, podría ser que fue una falla de múltiples órganos, debido a un choque hipovolémico, porque realmente Jesús perdió mucha sangre, ya entre la tortura y la crucifixión, y otros factores también, deshidratación, arritmias, estas dos cosas, derrame pericárdico y derrame pleural, que se los voy a mostrar con un dibujo, y algunas alteraciones que también se producen a nivel como de la sangre, que se coagula, entonces no hay flujo de sangre, en especial en las piernas, ¿ya? Y esto les quiero mostrar. Aquí hay dos esquemas. Ya primero nos vamos a fijar en el del corazón, que está por este lado. Si ustedes se fijan, hay como una bolsa que está por fuera del corazón que se llama pericardio, que es una membrana. ¿Han escuchado hablar del miocardio? De los infartos agudos al miocardio. Ese es el músculo. Y por dentro está el endocardio también, que es como, no una membrana, pero también es un tejido que está como por dentro del miocardio. Y ahí sus capas. Pero este está por fuera. Es un poquito más rígida. ¿Ya? Lo normal es que haya una mínima cantidad de líquido porque el corazón se expande y se contrae y el pericardio lo que hace es evitar que roce con otras estructuras, ¿ya? Pero acá, en este caso, se empieza a juntar líquido entre el corazón propiamente tal, entre el músculo y el pericardio. Esto se llama derrame pericárdico, cuando el líquido empieza a aumentar. Entonces, si está ocupado con líquido ese lugar, el corazón, para empezar, no puede funcionar de la misma manera, ¿ya? Y hay un montón de cosas más. Lo mismo pasa un poco por acá, ¿ya? Aquí hay dos pulmones, aquí está el corazón al medio, y esta es la tráquea, los bronquios. Aquí tenemos un pulmón que estaría normal. Y acá, si ustedes se fijan, en ambos lados hay como una membrana celeste que los envuelve, es como el pericardio, pero de los pulmones, se llama pleura. Y acá también, si empieza a aumentar, ahí, gracias. Si empieza a aumentar el líquido entre la pleura y el pulmón, se forma lo que se llama un derrame pleural. Eso siempre se maneja poniendo un tubito, sacando, drenando. ¿Y qué pasa? Si está ocupado con líquido, el pulmón no se puede expandir, ¿ya? Entonces, ya la persona estaba colgando de la cruz con dificultad para botar el aire, imagínense con un derrame pleural. Esta teoría explicaría que cuando el soldado romano atravesó al Señor con una lanza, saliera agua y sangre. Una explicación como un poco más técnica. También, bueno, en la crucifixión, después así como para acelerar la muerte, le rompían las piernas a las personas que estaban crucificadas, donde llevaban como mucho rato de agonía. Yo no creo que porque a los romanos les hubiese interesado que acortaran su agonía, deben haber estado como cansados nomás de esperar. Les rompían las piernas, cosa de que la asfixia se produjera más rápidamente. Pero al Señor, ¿cierto? Como en la palabra estaba profetizado, no se rompió ningún hueso de su cuerpo. De esta manera, él expiró antes, ¿ya? Entonces, yo les quiero dejar este dibujo que ya lo habíamos visto, que es de Diego de Velázquez, que se llama La crucifixión de Jesús. Y quiero que me comenten lo que se les ocurre. Si no hablan, nos quedamos aquí hasta que hablen. ¿Qué les parece esta figura? ¿Ya? Sí, mira, es que de hecho habían algunas cosas que revisé que decían que había un soporte u otro más arriba, que la persona queda así como medio sentada. Ya, habría cosas que no sabíamos que habían y además hay un clavo por cada pie. Pero de la figura en general, ¿hay algo más que le llame la atención? Pero esta es la imagen que nosotros por lo general tenemos de la crucifixión, ¿cierto? O sea, quizás nosotros los cristianos evangélicos que hemos profundizado un poco más en el estudio de esto, tenemos la idea de que fue un poco más cruel, pero con lo que estamos viendo, ¿cierto? Y con todo lo que hemos presentado hoy día, en esta tarde, podemos entender que esto es absolutamente nada, ¿ya? La mayoría de las pinturas, de las figuras, las que puse antes, todo, sacaron
bueno, porque en este tiempo los mecenas de estos pintores eran casi todos los papas de la iglesia, entonces ellos lo que hacían eran como tratar de bajar como los escrúpulos, como el morbo que producía el conocimiento de haber sabido que era tan duro y tan grotesco, ¿ya? Entonces, justamente lo que dice el hermano Esteban es la invitación que yo les hago, ¿ya? Se describe quizás que alguien puede haber sobrevivido a la crucifixión, pero no hay datos en concreto, muy históricos ni muy comprobables, y además se dice, de lo que pude alcanzar a leer, que son personas que los bajaron de la cruz, pero murieron a las horas. Entonces no murieron colgados de la cruz nomás, pero era cosa de tiempo. Pero la sobrevivencia, la supervivencia después de haber pasado por todas estas horas de castigo, que fueron 6 en la cruz, más por lo menos 3 antes de flagelación, es prácticamente imposible. Entonces, claro, la imagen que muchas veces nosotros tenemos o que vamos a ver durante este fin de semana, etcétera, o que aparece en La Pasión de Cristo, que es la película que a lo mejor más se acerca, ya es nada comparado con el castigo, con el suplicio que vivió el Señor.